Un último tema para la agenda de la mesa de hoy. El Centro Militar, que reúne a oficiales retirados, divulgó este martes un comunicado en el que rechaza el anuncio del gobierno de una ley de reforma de la caja militar para achicar su déficit, una de las medidas anunciadas para mejorar las cuentas públicas. La iniciativa del Poder Ejecutivo en realidad tiene dos etapas: la reforma en sí misma, que se procura aprobar en este año, pero cuyos efectos son a mediano plazo, y antes un impuesto a las jubilaciones castrenses más altas, que entraría en vigor enero 2017 y que permitiría reducir en 10% el aporte que Rentas Generales hace a ese sistema de pensiones militares. De acuerdo al gobierno, solo en 2015 se vertieron más de 400 millones de dólares en la caja militar. Pero según el Centro Militar, esa cifra es falsa y su difusión se inscribe en una campaña de menoscabo contra el personal retirado de las Fuerzas Armadas. El Centro Militar considera que esas actitudes políticas son un ataque frontal a las instituciones militares y forman parte del fin de un ciclo de gobiernos populistas en la región que lentamente se traslada a nuestro país. Fernando Butazzoni proponía el tema. ¿Eras tú, no? Sí, era yo. Otros igual querían hablar, así que todos van a hablar. Bueno, Tranquilo. no, yo quería señalar dos cosas. Primero, hechos objetivos. Yo no sé si son 400, 380, 375, pero que el Estado hace un aporte importantísimo anualmente a la caja militar es conocido por todo el mundo desde hace mucho tiempo. Segundo, esta reforma de la caja militar, que yo recuerdo que se había anunciado hace mucho tiempo, fue para atrás, para adelante, hubo distintos intentos que nunca prosperaron. Cuando se anunció en la rendición de cuentas, yo la veía peleaguda, la veía media difícil, ¿no? Ahora, si algo le faltaba a este proyecto de reforma de la caja militar para atornillarlo al proyecto de rendición de cuentas y enfilar a muchísima gente detrás de ese proyecto, eran las declaraciones del Centro Militar, que son... Yo no sé quién la redactó esa declaración, pero supongo que habrá sido alguien del Ministerio de Economía. Digamos, porque tiene un tono, una forma, unos argumentos y un déjà vu de la época de la dictadura, Antonio me hace reír, que lo que provocan justamente es un rechazo absoluto al texto y al contenido del comunicado, más allá de que es un comunicado que tiene un alineamiento perfecto con los discursos políticos de la oposición con respecto al populismo, al fracaso de la izquierda, al fracaso del Frente Amplio en el gobierno, etcétera. Es decir, los partidos de oposición a través del Centro Militar dieron una nueva expresión de su postura. Sabemos que no es así, pero así es como queda. Y eso deberían ser conscientes los retirados militares, los militares en actividad que van a terminar, digamos, golpeados por las decisiones que se tomen, y los partidos políticos de la oposición que recibieron una alianza ahí media estrafalaria, ¿no? Yo voy a compartir con Fernando que el tono de esa declaración está hecho en caliente, está hecho, digamos, con un estilo que quizá lleve a otras épocas. Pero ocurre que este tipo de medidas también son anunciadas para alimentar cierto, digamos, revanchismo, por decirlo de alguna forma, respecto también a aquel pasado. Entonces, Dice en un momento, estas actitudes políticas no son ajenas a los cambios positivos registrados en la opinión pública a favor de las Fuerzas Armadas y ante el continuo deterioro y desgaste de la filosofía del gobierno actual. Es equivocada la declaración, pero también yo creo que es absolutamente inoportuno el momento en el que se sale a hablar de esta reforma, pero además el énfasis que en el cúmulo y en el detalle de medidas que se tomaron se puso en las conferencias de prensa por el ministro de Economía, y posteriormente la senadora Topolansky sale a decir que va a haber un impuesto que no lo llaman impuesto, no me acuerdo ahora porque no traje el papel, que creo que alude a algo coactivo, una extracción coactiva, algo así, que no es otra cosa que decir, bueno, ya no es que pague más quien gana más, es que paguen más los que generan déficit. Entonces ahí entramos en una especie de revanchismo. Yo creo que fue una
digamos, un argumento que le quiso dar el gobierno a los militantes más duros de la izquierda, que están en contra de este ajuste fiscal, y que seguramente tienen como argumento decir, bueno, no, mira, le pusieron ajuste fiscal a todos, pero mirá que a los militares, viste que se lo ponen doble, porque le ponen el IAS y este otro impuesto, que además es de muy dudosa constitucionalidad. Ahora, en cuanto a la reforma de la caja, y naturalmente puede ser revisable, yo no digo, todos sabemos como que cualquier sistema que tenga 2 pasivos por cada activo va a tener que tener ajustes, pero el momento es totalmente inoportuno y creo que deja en offside al gobierno frente a una realidad, que es notorio que se hace esto como esa prenda que digo para darle al núcleo más duro de la izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que la reforma de la caja militar es un tema pendiente desde hace 10 años que la izquierda no encaró básicamente por el cuidado que ha tenido, a veces excesivo, en los temas militares. Segundo, está la paradoja de que nunca los militares en Uruguay de los últimos 50 años han sido tan prestigiosos, y es cierto, aparece en la opinión pública, que con los gobiernos de izquierda, porque la gente tiene una actitud mucho más objetiva en cuanto al resultado. Tercero, que este sea una prenda dada por Astori y su equipo a los sectores más radicales, no lo creo ni si me lo dan filmado y lacrado. Eso no es así, lo sabemos todos. Además lo sabemos todos. Cuarto, coincido totalmente con lo que decía Fernando. Si hacía algo con Fernando Butazzoni, Fernando Butazzoni, si hacía falta algo para dar todos los argumentos posibles a la reforma y los cambios en el sistema jubilatorio militar, se lo dio el centro militar, que desempolvó los fantasmas más oscuros, que no tienen nada que ver con el proceso, para hablar de populismo que no viene al caso, que simplemente por una cosa que hay que valorarla. Los militares en actividad hoy son más inteligentes que los burros de antes. Los de antes, además de dictadores, eran dictaburros. ¿Está claro? Los de ahora son más sutiles. Yo discuto con ellos sobre ciertas actitudes, pero estos son unas bestias. La declaración del centro militar no se la tragan ni los militares actuales. Yo lo que comparto de lo que se ha dicho es que el gobierno, el Ministerio de Economía, introdujo este tema de la caja militar muy forzadamente. Lo metió en la mitad de la discusión de la rendición de cuentas y demás, apareció lo de la caja militar, o sea que tengo que pensar que es una maniobra muy pensada, muy meditada y muy dirigida otra vez a pegarle a los militares, porque políticamente rinde, sobre todo, como decía Fernando Fernando II, dentro de la izquierda. Pero una pregunta, Antonio, ¿vos decís que el déficit de $400 millones anuales no es real? No, es absolutamente real. Lo que pasa es que... Bueno, Gustavo Penades más temprano, cuando lo entrevistábamos, decía que el número que ha manejado el gobierno no es correcto. Bueno, y hacía un primer análisis al respecto. Pero también sabemos que hay déficit en otras cajas y que este tema viene siendo denunciado hace años. Lo que yo objeto es lanzarlo en este momento. El haberlo puesto en el tapete en este momento, que estemos hablando de este tema y que sea tema de titulares, indica una movida política. Y creo que lo del centro militar, que contesta con exceso, evidentemente con exceso de las palabras y con exceso en la forma, responde airadamente a lo que sienten que es un ataque político. Claro. Que es un ataque político que busca recordar los viejos fantasmas de cómo era el ejército, que era el ejército del pasado y que, como bien decía Valente hace un momento, no representa el ejército de hoy. Claro. El ejército de hoy es una cosa distinta, no tiene nada que ver con aquellos aspectos, por más que hay gente que todavía se empeña en mostrar al ejército de hoy como responsable de lo de ayer, cuando ya no lo es. Y en el Parlamento se encargan de mostrarlo así. Cuando se habla de las Fuerzas Armadas, del presupuesto, ayudados ahora por el centro militar. Porque dentro de la interna del frente da resultados, claro. Y más cuando estamos en vísperas de una elección adentro del frente que los tiene a todos muy preocupados, ¿no? A mí no. Señores, nos vamos despidiendo, vamos cerrando la mesa de hoy. ¿Quedó algún telegrama, algún tema suelto o olvidado? Muchos, pero... afuera de la conversación. Muchos. Lo impresionante que fue la suspensión ayer del partido, ¿no? De Chile. Raro. Qué raro. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Pero yo en el Uruguay nunca lo había visto. Acá en el Uruguay, si la pelota flota, ya se suspende, cosa que no ocurre nunca. Tormenta eléctrica. Claro, acá el problema era una tormenta eléctrica con lo que podía afectar, al público, a los jugadores. Que llevaba la pelota.
Rarísimo. en ese ¿no? momento. Pero que cayera un rayo en la cancha era Sí. la preocupación. Bueno, no, en general la norma del fútbol establece que con tormenta eléctrica el partido tiene que suspender. Ahora, fantástico cómo secaron la cancha. ¿no? No sé si Ahora, vieron. muchachos, La rapidez. hablando de fútbol, en Europa se habló durante la Eurocopa más de las batallas campales afuera de los estadios Claro. y adentro de los estadios, encabezada por los sustachas, proclamados como tales croatas, que eran bandas fascistas proclamados con la No hagas política con el fútbol. ¿Con la qué, fue así, perdón? con la cruz esvástica Ajá. y planificando las operaciones como una operación militar contra el propio Pero fútbol se croata. clasificó Croacia. Qué barbaridad. Es que cada vez hay más locos. Lo que hay que intentar es que no se transformen en mayoría. No, pero es toda una paradoja, un No. fenómeno muy interesante a seguir, porque acá cuando estamos tratando de erradicar la violencia de los estadios, miramos al ejemplo de Europa, ¿no? Por favor. Por ejemplo, al caso de Inglaterra, cómo logró sacarse de encima a los hooligans, mandaron pa' etcétera. Francia. Bueno, miren lo que está pasando hoy en Europa con esa misma gente. Claro, no es estrictamente dentro de los estadios, aunque en los estadios No, también ha habido tiraron- episodios de violencia. Por favor. Pero lo más grave fue afuera, ¿no? Tremendo, con planificaciones militarizadas. Lo llaman los ultras, ¿no? Por algo sí. lo llaman ultras. Sí. Dúo Valenti Mercader, gracias. Dúo Los Fernandos, gracias. Nos reencontramos en la próxima. Hasta la Unipersonal próxima. Cotelo, gracias. Vienen las noticias, ¿sí? Las trae Romina Andrioli actualizadas a media mañana. Y después seguimos en perspectiva. Vamos a estar en contacto con Europa casualmente porque allá está en Alemania Gerardo Caetano y nos va a interesar saber cómo se observa desde el continente y desde Alemania en concreto lo que hoy están resolviendo los británicos.